Prepárense para una historia que les helará la sangre en las venas y los hará mirar 2 veces antes de aventurarse en lo desconocido. Existen realmente monstruos en nuestro mundo, criaturas salidas de las pesadillas más oscuras, capaces de infundir un terror tan absoluto que paraliza aldeas enteras. Hoy no vamos a hablar de mitos ni de leyendas lejanas. Vamos a enfrentarnos a una realidad brutal. En las islas remotas de Indonesia existe un depredador que es la personificación misma de la muerte prehistórica, el dragón de Komodo. Pero olviden las imágenes de documentales tranquilos, porque estamos a punto de revelarles el lado más oscuro, más aterrador de esta bestia ancestral. Un gigante escamoso que no solo caza búfalos. No, este es el terror de la aldea. Un asesino silencioso que ha aprendido a devorar perros guardianes y, lo que es aún más escalofriante, a acechar niños inocentes. ¿Cómo es posible? ¿Qué tácticas diabólicas utiliza esta máquina de matar para aterrorizar a una comunidad entera? Antes de que la sombra de este dragón caiga sobre nosotros y revelemos sus métodos de caza más secretos y aterradores, permítanme un momento de conexión. En Furia Animal no rehuimos la oscuridad, la exponemos, porque solo entendiendo la naturaleza en toda su crudeza podemos verdaderamente apreciar su majestuosidad y sus peligros. Si ustedes son de los que buscan la verdad sin filtros, si la adrenalina de lo desconocido y el respeto por el poder indomable de estas criaturas corre por sus venas, entonces, sin duda, este es su refugio. Un simple clic en suscribirse y en la campanita es su pasaporte para seguir explorando estos abismos de lo salvaje con nosotros. Es una invitación a no apartar la mirada. Ahora contengan la respiración, porque vamos a mostrarles. Así caza el terror de la aldea, y lo que verán podría cambiar su percepción de la seguridad para siempre. En la isla de Komodo y en algunas de sus vecinas menores del archipiélago de la Sonda en Indonesia, el tiempo parece haberse detenido. Aquí, entre sabanas resecas, bosques espinosos y costas volcánicas, deambula un vestigio de una era olvidada, el Varanus komodoensis, el dragón de Komodo. No es un dragón de fuego y alas, sino algo quizás aún más aterrador por su realidad tangible. El lagarto más grande y pesado del planeta, un depredador ápice que ha sobrevivido durante millones de años gracias a una combinación letal de fuerza, paciencia, un arsenal biológico en su saliva y una inteligencia reptiliana fría y calculadora. Para los habitantes de las pequeñas aldeas de pescadores y agricultores que salpican estas islas, el dragón de Komodo, o Ora, como lo llaman localmente, es una presencia constante, una sombra que se mueve en los límites de su mundo. Durante generaciones ha existido una coexistencia tensa, un respeto temeroso. Los Ora generalmente se mantenían en las zonas más salvajes, cazando ciervos, jabalíes e incluso búfalos de agua. Los ataques a humanos eran raros, aunque no desconocidos, y generalmente involucraban a individuos imprudentes o desafortunados que se adentraban demasiado en su territorio. Pero en la aldea de Kampung Rinca algo había cambiado, algo terrible. Un nuevo terror había comenzado a reptar desde las profundidades de la isla. Un terror encarnado en la figura de un dragón de Komodo particularmente grande, audaz y, lo que era peor, con un gusto adquirido por presas que antes no figuraban prominentemente en su dieta. Los animales domésticos de la aldea y una aterradora fijación en lo que se movía cerca de las casas humanas. Este no era un Ora común. Los ancianos de la aldea, hombres que habían convivido con los dragones toda su vida, decían que nunca habían visto uno igual. Era más grande que cualquier otro que recordaran, su piel escamosa, de un gris ceniciento, con manchas amarillentas, parecía una armadura ancestral, y sus ojos, 2 cuentas negras y brillantes, observaban el mundo con una frialdad y una astucia que helaban la sangre.
Lo habían apodado Sang Pembunu, el asesino. La pesadilla en Kampung Rinka comenzó de forma sutil. Primero, desapareció una cabra que se había alejado del corral. Luego otra. Los aldeanos lo atribuyeron a los dragones habituales, aunque la audacia de acercarse tanto a las viviendas era preocupante. Pero entonces comenzaron a desaparecer los perros. Los perros de la aldea, mestizos flacos, pero valientes, eran la primera línea de defensa contra los peligros de la isla. Alertaban sobre la presencia de serpientes, ahuyentaban a los jabalíes de los cultivos y sí, a veces incluso lograban disuadir a los dragones de Komodo, más pequeños o menos decididos. Eran los guardianes, los compañeros, y uno por uno comenzaron a esfumarse sin dejar rastro. O peor aún, sus restos parcialmente devorados eran encontrados en los límites de la aldea, con las inconfundibles marcas de las fauces de un gran ora. El pánico se apoderó de Kampung Rinka. Sang Pembunu no solo estaba cazando cerca, estaba cazando dentro de su espacio vital. Estaba desafiando la antigua tregua entre humanos y dragones. Los hombres de la aldea organizaron patrullas, armados con palos largos y bifurcados, la única herramienta tradicional para mantener a raya a estos gigantes. Reforzaron los corrales, llevaron a los niños adentro mucho antes del anochecer, pero el asesino era demasiado inteligente, demasiado sigiloso. Su método de caza era una obra maestra de paciencia y terror reptiliano. Los aldeanos comenzaron a reconstruir sus tácticas a través de los pocos y horribles indicios que dejaba. Sang Pembunu no cazaba con la velocidad explosiva de un felino. ¡No! Su caza era una guerra de desgaste, una sinfonía de sigilo y veneno. Se acercaba a la aldea al amparo de la oscuridad o en las horas más calurosas del día, cuando la actividad humana disminuía. Se movía con una lentitud exasperante, su enorme cuerpo pegado al suelo, usando cada arbusto, cada sombra, cada irregularidad del terreno como cobertura. Podía pasar horas inmóvil, observando, esperando. Sus sentidos eran increíblemente agudos. Su lengua bífida captaba las partículas de olor en el aire, guiándolo hacia su presa. Cuando localizaba a un perro desprevenido, quizás uno que se había alejado demasiado del grupo o que dormitaba a la sombra de una cabaña, el ataque era súbito y brutal, pero no siempre inmediatamente letal en el sentido tradicional. Con una embestida corta y poderosa, Sang Pembunu lanzaba una única mordida, una mordida que era una sentencia de muerte diferida, porque la boca de un dragón de Komodo es un cóctel infernal. No solo posee dientes cerrados como los de un tiburón, diseñados para desgarrar la carne, sino que su saliva está cargada con una mezcla de más de 50 cepas diferentes de bacterias virulentas y, como se ha descubierto más recientemente, glándulas de veneno que secretan toxinas que inducen el shock, evitan la coagulación de la sangre y disminuyen la presión arterial. Una vez que la mordida era infligida, Sang Pembunu a menudo retrocedía. No necesitaba arriesgarse a una lucha prolongada con un perro que aún podía defenderse. Simplemente esperaba. Con una paciencia infinita, seguía a su víctima herida desde la distancia, esperando a que el veneno y la infección hicieran su trabajo. El perro mordido, debilitado por la pérdida de sangre, el shock y la septicemia galopante, se volvía cada vez más lento, más vulnerable, y entonces, cuando la presa ya no podía resistir, Sang Pembunu regresaba para reclamar su festín. Era una forma de cazar increíblemente eficiente y aterradoramente inteligente, pero lo que llevó el terror en Kampung Rinka a un nivel completamente nuevo, a un pánico que rozaba la locura colectiva, fue cuando Sang Pembunu comenzó a acechar niños. No hubo un ataque directo y consumado, gracias a Dios y a la vigilancia desesperada de los padres. Pero los incidentes eran demasiado numerosos y demasiado cercanos para ser ignorados.
Niños jugando en los patios de sus casas veían de repente la enorme cabeza escamosa del dragón asomándose entre los arbustos, sus ojos negros y sin alma fijos en ellos. Madres que lavaban la ropa en el arroyo cercano sentían una presencia helada a sus espaldas, solo para girarse y ver al gigante reptil observando a sus pequeños chapotear en la orilla. Sang Pembunuh ya no solo buscaba comida fácil, parecía estar estudiando, evaluando, quizás incluso disfrutando del terror que infundía. Se acercaba a los límites de las casas, olfateando las puertas, dejando sus enormes huellas en el barro justo fuera de las ventanas donde dormían los niños. Era una guerra psicológica. Estaba reclamando la aldea como su coto de caza personal. La vida en Kampung Rinca se transformó en una pesadilla de vigilancia constante. Los niños ya no podían jugar afuera sin la supervisión directa de varios adultos armados. Las noches eran un tormento de ruidos imaginarios y sombras amenazantes. Cada crujido de hojas, cada silbido del viento era interpretado como la llegada del asesino. La aldea, antes una comunidad vibrante aunque humilde, se estaba convirtiendo en una prisión de miedo. Los hombres intentaron cazarlo, organizaron batidas, tendieron trampas toscas, pero Sang Pembunuh era un fantasma. Parecía conocer cada uno de sus movimientos, anticipar cada una de sus estrategias. Desaparecía en la espesura antes de que pudieran acercarse, o evitaba las trampas con una astucia que parecía casi sobrenatural. Una tarde, la tragedia casi golpeó de la forma más directa. El pequeño Banju, de apenas 5 años, se había alejado unos metros de su madre mientras recogía leña en el borde del bosque. Su madre lo perdió de vista por un instante, solo un instante, y en ese instante Sang Pembunuh apareció. El dragón emergió de un matorral con una velocidad sorprendente para su tamaño, su enorme boca abierta, dirigiéndose directamente hacia el niño aterrorizado. La madre gritó, un alarido que mezclaba el nombre de su hijo con una negación desesperada. Pero justo cuando el dragón estaba a punto de alcanzar a Banju, algo increíble sucedió. Un borrón de pelo y ladridos furiosos. Era Quinta, la perra mestiza de la familia, una perra vieja y llena de cicatrices, pero con un corazón de leona. Sin dudarlo un segundo, Quinta se lanzó entre el niño y el monstruo, mordiendo las patas delanteras del dragón, intentando desviar su atención. El dragón, sorprendido por la ferocidad de la pequeña perra, se detuvo por un instante, lo suficiente para que la madre de Banju corriera, arrebatara a su hijo y huyera despavorida hacia la seguridad de la aldea. Quinta luchó con una valentía suicida, pero no era rival para Sang Pembunuh. Con un solo y poderoso coletazo, el dragón la envió volando por los aires. Aterrizó con un golpe sordo y quedó inmóvil. El asesino se acercó a ella, olfateó su cuerpo herido y quizás satisfecho con haber eliminado al obstáculo o quizás perturbado por los gritos que ahora venían de la aldea, se retiró lentamente hacia la jungla. Quinta sobrevivió, milagrosamente, pero quedó gravemente herida. Una heroína tullida que había pagado un precio terrible por su valentía. Y el incidente solo sirvió para aumentar el terror en Kampung Rinca. Si no fuera por Quinta, Banju estaría muerto. El dragón había demostrado que no dudaría en atacar a un niño. ¿Qué podían hacer? ¿Abandonar su hogar, sus tierras, todo lo que conocían? ¿O enfrentarse a un monstruo que parecía invencible? Un monstruo cuya inteligencia y sed de sangre iban más allá de cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. La desesperación era un nudo apretado en la garganta de cada aldeano. Pero no sabían que Sang Pembunuh tenía aún más tácticas aterradoras en su arsenal, y la forma en que este dragón de Komodo usaba su entorno, su paciencia y su veneno para convertir cada rincón de la isla en una trampa mortal es algo que los dejará helados. Porque la caza de este asesino en serie de la naturaleza apenas está revelando sus secretos más oscuros.
No se muevan, porque la verdadera maestría del terror de la aldea está a punto de ser expuesta. El reinado de terror de San Pembunuú, el dragón de Komodo asesino, había convertido la vida en Kampung Rinca en una pesadilla constante. Pero si los aldeanos pensaban que ya habían visto lo peor de la astucia y la letalidad de esta bestia prehistórica, estaban terriblemente equivocados, porque las tácticas de caza de este terror de la aldea iban mucho más allá de la simple emboscada y la mordedura venenosa. San Pembunuú era un estratega del entorno, un maestro del engaño, capaz de convertir la propia isla en su cómplice mortal. Una de las tácticas más escalofriantes que los aldeanos comenzaron a observar, o más bien a sufrir, fue el uso de zonas de espera por parte del dragón. San Pembunuú, con su increíble paciencia reptiliana, identificaba los senderos estrechos que los aldeanos y sus pocos animales domésticos restantes usaban para ir a los campos de cultivo o a las fuentes de agua. Y allí se ocultaba, no para atacar de inmediato, no. Se enterraba parcialmente en la tierra suelta o se camuflaba entre la vegetación densa al costado del sendero, a veces durante días enteros, inmóvil como una roca, esperando. ¿Esperando qué? Esperando a que una presa potencial pasara, no una, sino varias veces. Estaba estudiando sus rutas, sus horarios, sus momentos de mayor descuido. Y cuando finalmente decidía atacar, no siempre era a la primera víctima que pasaba. A veces dejaba pasar a un adulto fuerte, para luego lanzarse sobre un perro más viejo que venía detrás, o sobre una cabra que se había separado ligeramente del pequeño rebaño. Era una selección fría y calculada, diseñada para maximizar el éxito y minimizar el riesgo para él, terrorífico. Pero su genialidad oscura no terminaba ahí. San Pembunuú también era un maestro del cebo y espera, utilizando los olores de la propia aldea. Los aldeanos, en su desesperación, habían comenzado a quemar sus desperdicios orgánicos en fosas alejadas de las casas para evitar atraer alimañas. Pero el dragón, con su olfato prodigioso, detectaba el sutil aroma de la carne quemada o de los restos de pescado a kilómetros de distancia. Y en lugar de acercarse directamente a las fosas, lo que podría ser peligroso si los aldeanos estaban cerca, utilizaba ese olor como una baliza para merodear los alrededores, sabiendo que otros carroñeros más pequeños, como lagartos monitores menores o aves de rapiña, serían atraídos primero. Y entonces San Pembunuú cazaba a los cazadores o simplemente esperaba a que estos carroñeros desenterraran algo interesante para luego arrebatárselo. Una cadena de depredación donde él siempre estaba en la cima, y luego estaba su uso del agua. Kampung Rinca estaba cerca de un estuario donde el río se encontraba con el mar, una zona de manglares y aguas salobres. Los dragones de Komodo son excelentes nadadores. San Pembunuú usaba esta habilidad de formas aterradoras. A veces desaparecía en el agua durante largos periodos, haciendo creer a los aldeanos que se había marchado, solo para emerger silenciosamente en otra parte de la costa, cerca de donde los niños jugaban en la playa o donde los pescadores dejaban sus pequeñas canoas. Era como si el agua fuera su autopista secreta, permitiéndole aparecer y desaparecer a voluntad, manteniendo a la aldea en un estado de sitio constante. Una tarde, un grupo de niños estaba jugando cerca de la playa, un poco más lejos de lo que sus padres les habían permitido. De repente, uno de ellos vio algo flotando en el agua, acercándose lentamente. Parecía un tronco grande y oscuro, pero a medida que se acercaba, el tronco giró y dos ojos negros y sin vida se fijaron en ellos. Era San Pembunuú usando una táctica de cocodrilo, acechándolos desde el agua.
Los gritos de los niños alertaron a los hombres de la aldea, que corrieron armados con sus palos bifurcados, pero el dragón simplemente se sumergió y desapareció, dejando tras de sí solo una estela de terror y la certeza de que ningún lugar era seguro. La astucia de Sang Pembunuh parecía no tener límites. Incluso aprendió a reconocer los sonidos de la aldea que anunciaban una oportunidad. Si oía los ladridos insistentes de los pocos perros que quedaban, sabía que algo los había alterado. Quizás una presa potencial que él podría robar. Si oía los gritos de los niños jugando, sabía que había posibles objetivos vulnerables cerca. Era como si estuviera escuchando a escondidas, procesando información y usando el propio pulso de la vida de la aldea en su contra. Los intentos de los aldeanos por cazarlo se volvieron cada vez más desesperados y más inútiles. Una vez lograron acorralarlo cerca de un acantilado. Pensaron que lo tenían, pero Sang Pembunuh hizo algo que los dejó atónitos. En lugar de luchar o intentar huir por tierra, simplemente se arrojó al mar desde una altura considerable. Desapareció bajo las olas, y aunque lo buscaron durante horas, no lo encontraron. Días después, sus huellas reaparecieron en otra parte de la isla como si nada hubiera pasado. Era un maestro de la evasión. Pero quizás la táctica más aterradora, la que demostraba su inteligencia más fría y calculadora, era la que usaba después de una mordedura. Como mencionamos, su mordida es venenosa y bacteriológica. Una vez que hería a una presa grande, una cabra, un ciervo pequeño o incluso, trágicamente, algún animal de una aldea vecina que se aventuraba demasiado lejos, Sang Pembunuh no siempre se quedaba a luchar. A menudo se retiraba y esperaba, y su espera no era pasiva. Seguía a su víctima a distancia. Durante días, si era necesario, observaba cómo la herida se infectaba, cómo la fiebre comenzaba a debilitar a la presa, cómo sus movimientos se volvían más lentos, más torpes. Era una guerra de nervios, una tortura psicológica para la víctima, que sabía que estaba siendo acechada, que sentía la presencia invisible de su verdugo esperando pacientemente su colapso. Y cuando la presa finalmente caía, exhausta y moribunda, Sang Pembunuh aparecía como una parca silenciosa para reclamar su recompensa, sin esfuerzo, sin riesgo, solo paciencia y una comprensión aterradora de los efectos de su propio arsenal biológico. Los aldeanos de Kampung Rinca estaban al límite. El terror constante, la pérdida de sus animales, el miedo por sus hijos, era una carga demasiado pesada. Algunos comenzaron a hablar de abandonar la aldea, de huir de la isla maldita y de su rey monstruoso. Otros, los más viejos, decían que el dragón era un castigo de los espíritus ancestrales, una prueba que debían superar. Fue entonces cuando un joven llamado Arjuna, que había perdido a su perro más querido a manos de Sang Pembunuh y cuyo hermano menor había sido uno de los niños acechados en la playa, decidió que ya era suficiente. No podía soportar más el miedo, la impotencia. Si nadie más podía detener al monstruo, él lo intentaría, aunque le costara la vida. Arjuna no era un gran cazador, ni un guerrero experimentado. Era un simple pescador, pero poseía una inteligencia aguda y una determinación de acero. Pasó semanas observando a Sang Pembunuh desde la distancia, estudiando sus hábitos, sus rutas, sus momentos de aparente descuido, y comenzó a idear un plan tan audaz, tan peligroso, que todos en la aldea lo llamaron loco. Un plan que involucraba no solo enfrentarse al dragón, sino usar la propia inteligencia del monstruo en su contra. La confrontación final entre el joven aldeano y el terror de la aldea se acercaba, y la estrategia que Arjuna había concebido era tan inesperada, tan llena de riesgos, que podría significar la salvación de Kampung Rinca o su destrucción total. Porque para cazar a un monstruo, a veces hay que pensar como un monstruo, y Arjuna estaba dispuesto a todo.
La leyenda de Sang Pembunuh, el dragón de Komodo que devoraba perros y acechaba niños, nos muestra la cúspide de la adaptación depredadora. No es solo fuerza bruta, es inteligencia, paciencia y una capacidad aterradora para usar el entorno y la psicología de sus presas. Este no es un simple lagarto, es una máquina de matar perfeccionada por millones de años de evolución. Si la descripción de sus tácticas de caza te ha dejado con un escalofrío recorriendo tu espalda, imagina lo que sintieron los aldeanos. ¿Podrá el joven Arjuna, con solo su ingenio y su coraje, poner fin a este reinado de terror? La respuesta podría sorprenderte más de lo que crees. Esto es furia animal en su forma más primitiva e inteligente. Si te has quedado fascinado y aterrorizado a partes iguales por la letalidad de Sang Pembunuh, entonces este es tu canal. No pierdas ni un segundo más y suscríbete ahora mismo a Furia Animal. Activa esa campanita porque las historias que traemos son pura adrenalina. Si crees que el dragón de Komodo es uno de los depredadores más increíbles del planeta, demuéstralo con un like monstruoso. Y comparte este video porque todos necesitan conocer al verdadero terror de la aldea. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuál de las tácticas de caza de Sang Pembunuh te pareció más aterradora o más genial? Queremos leer tus pesadillas en los comentarios. Hasta la próxima, valientes. Y cuidado con las sombras, porque nunca se sabe qué puede estar acechando.